Continuamos con nuestro programa de las presentaciones. Para los que se incorporaron más tarde, presento brevemente a nuestro ponente, que viene a continuación. Es el arquitecto y urbanista Carlos Colombo. Él es un planificador muy reconocido en la ciudad de Buenos Aires y también profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Y el tema que nos presenta es habitar en ciudades post-pandemia. Bienvenido, Carlos, y adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en especial, bueno, a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta invitación, a Maruja, Luis y a Sergio, con quien se ha trabajado que todo esto sea posible. También, bueno, obviamente saludar a mis compañeros de este coloquio, a Elizabeth y a Marcelo. A ver, voy a compartir. Sí. Bueno, perdón por el Muchas problema gracias. técnico. Uso otra plataforma para dar clases, generalmente es el Meet. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Quería empezar la presentación con esta pintura de Bruegel, El triunfo de la muerte. Las ciudades y la humanidad de mano de ellas han tenido que superar a lo largo de su historia numerosas pestes. Al inicio de la Edad Moderna fue el virus de la viruela, el que nos tuvo casi 500 años hasta conseguir la vacuna. Ya en la Edad Contemporánea, la gripe española infectaba a poco más del tercio de la población mundial. El SIDA en los 80 produjo la muerte de 30 millones de personas. Es una enfermedad que hoy no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento médico de enfermedad crónica. Recientemente, las pestes del SARS en el 2003, la gripe aviar en el 2005, la gripe porcina en el 2010 y el ébola en el 2014, nos tuvieron en alerta máxima. Sabemos que, contrariamente a adjudicarlas a creencias religiosas como era en la antigüedad, hoy los descubrimientos científicos han comprobado que todas esas enfermedades tienen y han tenido un denominador común. Son transmitidos de animales a humanos. El COVID-19 no es la excepción, son los murciélagos hoy los que nos tienen en jaque. Pero lo que en aquellas épocas una epidemia tardaba meses o años en propagarse, hoy la globalización y la comunicación instantánea hizo que se transmita al instante. Los aviones cumplieron un rol fundamental. Pero por la crisis de salud, ¿qué podemos hacer los arquitectos y urbanistas? Bueno, en el siglo pasado, la tuberculosis trajo cambios en la arquitectura y en la ciudad moderna. La arquitectura y la ciudad se reformularon, la necesidad de mejores condiciones de salubridad, iluminación y ventilación de los ambientes. Pasamos del vivir adentro al vivir con el afuera. La crisis sanitaria, como todos sabemos, derivó en una crisis económica. La caída de los productos brutos internos de los países no solo son un porcentaje, se calcula que el promedio que se pierde en el 2020 en un año son 2 décadas de desarrollo humano. Y además, para fin de año se duplicará la cantidad de hambrientos agudos en el mundo. Según la última asamblea de la ONU, los ODS y los objetivos para el 2030 ya no podrán cumplirse. La pobreza y el hambre se incrementaron. El parate de la educación ha embrutecido un poco más al mundo. La igualdad de género se demora y se posterga. Y los derechos humanos, bueno, sabemos que ha resurgido expresiones como el fascismo y el racismo. Pero de la crisis económica poco podemos hacer, arquitectos y urbanistas. Ahí está, no sé cómo pasó. Decía que por la crisis económica poco podemos hacer los arquitectos y los urbanistas. La crisis económica derivó en una crisis social. Nos preguntamos por qué sociedades como las nuestras en Latinoamérica y en Buenos Aires, bueno, es uno de los lugares donde más afecta la pandemia.
Latinoamérica posee en su estructura grandes diferencias económicas sociales. El COVID-19 puso en vista, aceleró, profundizó esas diferencias, lo puso en evidencia. El COVID exageró la vulnerabilidad de los pobres, necesitando salir a trabajar y a desplazarse en transporte público, transitar los lugares donde se encuentra el virus. Contrariamente, las personas con mayor recursos se debieron quedar en casa y cumplir con el aislamiento propuesto como la única alternativa hasta que aparezca la vacuna. Las desigualdades en nuestros territorios, en nuestras ciudades, están materializadas en lo físico-territorial. Ahí se muestra un mapa de Buenos Aires donde la expresión de lo físico-territorial está enquistada en cuanto a que el 3% del territorio alberga el 9% de la población en barrios informales. La mayor cantidad de enfermos alcanzados por la pandemia se producen en aquellos lugares donde las necesidades básicas insatisfechas, viviendas hacinadas, falta de infraestructura, servicios y el agua, carecen. Cabe preguntar sobre la crisis social qué podemos hacer los urbanistas. A esta crisis debemos agregarle la emergencia ambiental en la que se encuentra el planeta. El cambio climático nos ha demostrado este año estar más presente que nunca. Casi 2 continentes se han quemado el año pasado, Australia y la Amazonía, y este año se han repetido esos siniestros. La isla de plástico del Pacífico tiene el tamaño de Perú. Se derriten los polos, es sabido. Más de 1 millón de especies se encuentran en riesgo de extinción. 2.000 millones de hectáreas de la Tierra se han degradado, el 66% de los océanos y el 50% de los arrecifes de coral. El 85% de los pantanos que proveen agua dulce están afectados. Hay científicos que sostienen que por el cambio climático estos ciclos de epidemia podrían acortarse, inclusive multiplicarse. Hoy son los murciélagos, mañana pueden ser los pingüinos, quién sabe. Hay una disociación de la humanidad con la naturaleza y el motor de la economía, que se ha basado en que los recursos naturales son infinitos. Materias, alimentos, agua, energía, etc. Las ciudades son las grandes depredadoras de territorio natural, llevando sus límites más allá de sus fronteras, consumiendo suelos, productos y recursos. Hace años he sabido que para la población que tiene el mundo se necesitan 2,5 planetas para alcanzar el equilibrio de un ecosistema sustentable. La economía circular solo es minoría en el planeta, pero debemos entender que sin un planeta habitable no va a haber futuro posible. Ninguno de los ODS que nombrábamos anteriormente van a ser posibles de cumplir. Quiero introducir por último la variable de espacio y tiempo. El COVID ocurre en Wuhan, en China, y rápidamente se transformó en un sistema que afectaba al mundo. En la era del conocimiento, la era del cambio continuo, el espacio y el tiempo son los que a mi modo han tomado protagonismo con la pandemia. Ya hay cambios en nuestras formas de habitar, trasladarnos, trabajar, consumir, enseñar, recrearnos y vacacionar. Ya está atravesado por todas las variables del espacio y el tiempo. El conflicto es multiescalar. Debemos reformular la escala de lo global, lo regional, las metrópolis, las ciudades, los barrios y los hogares. En nuestro caso, en Argentina, se puso en evidencia la crisis de un país federal absolutamente centralizado en la ciudad-puerto que fue su fundación, Buenos Aires. Buenos Aires viven 3 millones de habitantes y 3 millones entran a diario del área metropolitana a trabajar, recrearse, estudiar, y ese flujo tan natural no reconoce fronteras políticas. El COVID puso en crisis a un área metropolitana sin gobernanza metropolitana para enfrentarlo. Por otro lado, se potenció la vivencia de la cercanía en nuestros barrios. Bueno, ya se ha hablado hasta el hartazgo de la ciudad de cercanía, de la ciudad de 15 minutos. Yo no creo que sea nuestro caso que tengamos que hacer un copy-paste de ese modelo pregonado. Debemos ponerlos en crisis, las ciudades latinoamericanas, de cómo funcionan en nuestras ciudades, y nuestras ciudades tienen que convertirse, tal vez, en esas ciudades de proximidad de 15 minutos, pero también de 30 minutos, y contemplarlo de la ciudad de 1 y 2 horas. A lo multiescalar
se suma lo multidimensional, la ciudad real y la ciudad virtual, el teletrabajo, el home office, el espacio de reunión en la nube, las telereuniones, las teleconferencias, se han tornado hábitos cotidianos. De hecho, este seminario está siendo posible gracias a construir un espacio en la nube donde estamos hoy reuniéndonos, permaneciendo cada uno en nuestros hogares. Entonces, cabe destacar que lo que para el movimiento moderno fue la revolución industrial, lo que posibilitó la transformación de las ciudades y la arquitectura, hoy puede ser la revolución tecnológica, la que genere nuevas arquitecturas y nuevas ciudades. La inteligencia artificial, la robótica, la automatización transformarán nuestras ciudades. Ahora, soy convencido de que el futuro sigue siendo las ciudades. Las ciudades con densificación controlada, equilibradas en el territorio, con mixtura de usos, lo multifuncional, la proximidad, los espacios públicos de calidad y a escala humana, la vida social y la movilidad sustentable, parecen ser la mejor propuesta que hemos encontrado los urbanistas para ellas. No deja de preocuparme, sobre todo hoy en día, la expansión de las ciudades. En Buenos Aires se está produciendo un fenómeno, yo lo llamo de urbanofobia. Muchos están predicando como modelo abandonar las ciudades. Me preocupa ese resurgimiento del sueño de vivir alejado de la ciudad, en countries, como le decimos nosotros, en condominios suburbanos. De volver al American Dream, sabiendo las consecuencias que trajo la expansión descontrolada de la mancha urbana, acelerada de los años 90, en fomento del uso automóvil particular y generando una enorme huella ecológica. Pienso que sería un enorme retroceso para las ciudades. En contraposición a eso, los pobres, los que no tienen posibilidad de acceder a suelo urbano y al hábitat, de algún modo lo obtienen, porque lo que no se planifica se autodesarrolla. Se están produciendo en este momento en Argentina, se han multiplicado las tomas de tierra, con asentamientos informales en lugares sin ningún tipo de infraestructura. 4.500 son los barrios informales en todo el país. 85.000 fueron las hectáreas que se expandió la mancha urbana en la última década. Tanto para un modelo, el de los ricos, como el de los pobres, debemos enfrentar esa expansión de la mancha urbana. Yo considero que el mundo con un crecimiento de población no puede ser un mundo disperso. Las ciudades deben ser densificadas. Sigo creyendo que la ciudad es el mejor invento de la humanidad. Es la forma de crear sociedad, de formar ciudadanía. El vivir en ciudades trae muchas ventajas, implica concentración y con ello los beneficios económicos, culturales y sociales. Los problemas de las ciudades son semejantes entre ellas y hoy estamos en una pausa temporal. Considero que debemos permitirnos pensar qué de lo que venimos haciendo verifica y qué deberíamos cambiar. En la enseñanza de Jane Jacobs considero que sigue siendo actual en su libro de las grandes ciudades, la ciudad para la gente, la escala humana, con redes de lazos sociales, vivienda de espacio público, en definitiva el derecho de la ciudad. Como urbanista voy a hablar de los proyectos que viene trabajando en los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad hizo una enorme apuesta a transformar el espacio público y a transformar la forma de movilizarnos. Trabajamos sobre áreas caminables, en línea con el concepto de macromanzanas. Se construyó una gran red de ciclovías, donde hoy se produce el 5% de los viajes urbanos. Se instaló un sistema de bicing gratuitos. Se invirtió en transporte público de calidad, con algunas extensiones de subterráneo, la incorporación de 6 líneas de Metrobús, o BRT, y la primera etapa del RER, el enlace de la red de ferrocarriles metropolitanos. En el transporte, bueno, se trabajó sobre la variable de calidad y ahorrar tiempo de traslado como leitmotiv para la gente. Se construyeron nuevos espacios verdes y se está trabajando en un ambicioso plan de arbolado urbano. Entonces, referida a esa pregunta de qué estuvimos haciendo bien, hoy se puede decir que la ciudad posee cierta resiliencia para enfrentar al COVID.
ya que los espacios públicos son propicios para el encuentro y desarrollar actividades con distanciamiento social. El desplazarse en transporte público que ahorre tiempo de exposición al virus, la caminabilidad y el biking son ideales para transportarse dentro de la ciudad. Hoy es momento de ganarle más espacio al automóvil del uso particular para generar ensanches de veredas, corredores verdes y espacios de disfrute para el vecino. Como subsecretario de Planeamiento hasta esta gestión, trabajamos en nuevas herramientas urbanísticas. El Código Urbanístico, basado en la densificación de corredores, el TOD, los corredores de transporte público, fomentando subcentralidades y trabajando en la vinculación metropolitana. Las macromanzanas, las mixturas de usos que permiten fortalecer los barrios, la ciudad construida desde el espacio público. Incorpora también instrumentos para el patrimonio y el medio ambiente. Trabajamos también en una ley de plusvalía urbana para trabajar equidad territorial, captar un diferencial de ese diferencial constructivo que proponía el Código Urbanístico como densificación. La mixtura de usos, la mixtura social y el acceso al hábitat, creamos la Ley de Vivienda Asequible, un proyecto de urbanización sobre la traza de una ex autopista, que es el ejemplo del lado izquierdo. Es una urbanización de una autopista semidemolida, donde se trabajó con mixtura social, donde se censaron los ocupantes y se construyeron viviendas dentro de la misma urbanización, mixturando. Además se trabajó en Buenos Aires y se trabaja en la integración sociourbana de 4 barrios informales llamados villas de emergencia por nosotros. Sin duda que las herramientas de normativas urbanas son un instrumento esencial para poder operar en ciudades. Pero es momento de adelantarnos a pensar qué necesitamos normar a futuro, además de profundizar en las acciones que fueron acertadas. Esta imagen es una imagen de la que en principio del siglo XX algunos artistas imaginaban a Buenos Aires, ¿no? Y es muy distinta la imagen que tenemos hoy como ciudad existente en el siglo XXI, o en el año 2000, como se la imaginaban ellos. Debemos pensar y trabajar para dar respuesta. Fundamentalmente tenemos que distinguir lo temporal de lo permanente. Por eso traigo a colación esto del tiempo. Actualmente se debate entre los que opinan que esta pandemia llegó para quedarse y los que pensamos que es una peste más y lo que vivimos es una realidad transitoria. Pero hay algo que ya es inevitable, y es que habrá cosas sobre las que necesariamente producirán cambios. Todos hemos tenido y tenemos suficiente tiempo como para pensar qué es lo que queremos de nuestro futuro, elegir dónde, cómo y de qué forma habitar. Reformularemos las formas de movilizarnos, hasta cambiaremos seguramente nuestros hábitos de producir y consumir. Pero de las crisis pueden surgir y suelen surgir cambios y transformaciones. Los urbanistas tenemos un enorme desafío: incentivar y generar esos cambios. Y velar porque no se repitan los errores ya cometidos, esto de el escape de los habitantes de la ciudad al campo, por ejemplo. Debemos desarrollar herramientas para futuras crisis y para poder adquirir resiliencia en las ciudades. Planificar significa adelantarse y además saber mirar el futuro. Planificar el futuro es el fruto, lleva tiempo, pero también es ganar tiempo. Si se vive asistiendo a la emergencia, no hay forma de proyectar más allá de la diaria. Hoy el COVID nos hace administrar y resolver el momento gerenciando lo inmediato. El futuro es lo inmediato. Tanto se habla de que llegamos a una nueva normalidad, bueno, no podemos dejar de adelantarnos a soñar ese futuro. Creo que debemos de ganar tiempo. Muchas gracias. Hay un acople. Sí, bueno, gracias, Carlos, muy interesante. ¿Podemos regresar al mosaico?
Sí. Carlos, ¿puedes dejar de compartir tu presentación? Perfecto. Bien, pues muy interesante, Carlos. Realmente creo que para la siguiente etapa de la sesión de hoy nos has apuntado dos cosas que yo espero que podamos retomarla y abundar un poco en esto. Fue muy claro tu planteamiento y en lo que Marcelo también nos presentó, de cuáles son los principios que siguen siendo válidos y qué políticas y qué estrategias han funcionado o están funcionando en la actualidad como tendencias. Sin embargo, hay que pensar los retos que se nos presentan a futuro, y eso creo que todavía es una tarea que debemos de abundar en ella. No está muy claro el futuro es incierto, y creo que eso valdría la pena retomarlo y ver qué sugerencias podemos hacer en este foro.